Hola, muy buenas. Bien, sigamos con las videopresentaciones relacionadas con la introducción a SCORM y más en concreto vamos a hablar de la visión global del proceso de elaboración de paquetes SCORM. Bien, vamos a intentar que captéis la idea básica de este proceso, ¿de acuerdo? Tampoco sin entrar en muchos detalles, pero sí con algunos conceptos que es bueno que nos los llevemos al acabar esta videopresentación. Bueno, básicamente el proceso de elaboración de un paquete SCORM, básicamente podríamos reflejarlos en este dibujo. Por un lado se diseñan las páginas web, integrando por supuesto texto y multimedia. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Estructurar y organizar esos contenidos que hemos elaborado. Y luego, finalmente, dependiendo de qué aplicación estemos trabajando, pues compilaremos toda esa información en lo que finalmente llamamos un paquete SCORM. ¿De acuerdo? Bien, vamos a intentar dibujar el proceso para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Bien, fijaros, nosotros lo primero que vamos a hacer es ir elaborando, ¿de acuerdo?, una serie de páginas, por ejemplo, de páginas web, donde esas páginas web hoy en día pues tenemos muchas formas de poder conseguirlas, o bien directamente con un editor de páginas web, o por ejemplo con el simple procesador de texto y luego guardando en formato de página web, o las presentaciones que hagamos tanto con Impress o PowerPoint las podemos también exportar a páginas web. Es decir, que hay muchas maneras, como ya luego veremos en las siguientes videopresentaciones, ¿de acuerdo? Pero un poquito lo que hay que captar aquí, la idea es que nosotros elaboraremos esas páginas web, ¿de acuerdo? Por los medios que ya hemos estado comentando hace un momentito, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que sucederá? Esas páginas web, por ejemplo, pues pueden llevar luego también archivos PDF. Bien, vamos a cambiar un poquito para hacerlo. Vamos a colocar el así. Tienen archivos PDF. También podemos tener animaciones en Flash, en formato SWF. También podríamos tener, por ejemplo, alguna locución en MP3. ¿De acuerdo? A lo mejor queréis integrar en el SCORM, por ejemplo, una charla, ¿de acuerdo? Simplemente una charla, por ejemplo, de radio que queréis integrar dentro del paquete SCORM porque es muy interesante. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que sucede? Al final, todo esto hay que ordenarlo. Entonces, lo que haremos será, pues, colocar este contenido el primero, este, por ejemplo, el segundo, luego a lo mejor este PDF lo colocaremos el tercero, de tal manera que este sea el orden en el que los alumnos lo irán viendo, luego esta animación, en cuarto lugar, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Con todos los recursos, de tal manera que al final tendremos en una línea de tiempo, ¿de acuerdo?, todo el material didáctico y bien organizado. Y por supuesto, al final, pues tendremos las típicas actividades que es conveniente, actividades, por ejemplo, como cuestionarios, ¿de acuerdo?, etcétera. Esas actividades las colocaremos normalmente al final, ¿de acuerdo? De tal manera que al final, pues el SCORM, cuando lo compilemos, ¿de acuerdo?, el usuario lo que verá es todo este itinerario de contenido y actividades de una forma ordenada y sobre todo que el alumno, su proceso de enseñanza-aprendizaje sea correcto. Cualquier confusión en este orden, pues el alumno pues verá unos contenidos que deberían de ir después de otro y a lo mejor lo está viendo antes y ya tendríamos un problema. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Por lo tanto, debemos de poner especial atención ¿a qué? Pues, por ejemplo, al tipo de alumno destinatario del material didáctico digital empaquetado.
Por supuesto, hay que disponer de unos conocimientos básicos sobre herramientas de autor. En este caso, pues por ejemplo, para editar las páginas web necesitaremos unos conocimientos básicos, también para editar o retocar algunas imágenes, para crear esas presentaciones en programas como PowerPoint o Impress, etcétera. ¿De acuerdo? Por supuesto, también será fundamental elaborar actividades autoevaluativas. Y finalmente, con los tiempos que corren, es fundamental poner especial énfasis en los materiales multimedia. ¿De acuerdo? No transmitir conocimiento en simplemente documentos de texto plano, sino hoy en día hay que aprovechar todos los recursos y todas las herramientas que me permiten elaborar material multimedia muy atractivo. ¿De acuerdo? Bien, es importante entender un concepto que en los siguientes videotutoriales va a aparecer y entonces me gustaría dejarlo claro. Bien, vamos a ir marcando cada uno de los detalles. Bien, cuando hablamos de la estructuración y organización de los contenidos, hay que poner especial atención a lo que le llamamos el manifiesto. Y básicamente, ¿qué es el manifiesto? Bien, pues el manifiesto lo llevan todos los paquetes SCORM. Y básicamente es información a nivel global e individual de cada uno de los elementos que contiene el SCORM. ¿De acuerdo? Actividades, su orden, los contenidos, los archivos, etc. Por eso, un manifiesto se estructura en diferentes bloques, como son, por ejemplo, por un lado, los metadatos. Un ejemplo de metadatos son el autor, el nivel al que hace referencia el contenido, el nivel académico, las edades de los destinatarios, el tipo de licencia, etc. Por supuesto, dentro del manifiesto estableceremos esa organización que hemos estado viendo anteriormente. También, por supuesto, tendremos un listado de los diferentes recursos, tanto internos como externos, que necesitará el paquete SCORM. Por supuesto, tendremos establecida una secuenciación y una forma de navegación adaptada, en este caso, al tipo de contenido que vamos a plasmar en el SCORM. Y en este caso, cuando los SCORM a su vez contienen otros, por decirlo así, otros paquetes, estaremos hablando de submanifiestos. Es decir, que el manifiesto principal tendrá otros pequeños manifiestos que contendrán a su vez pues información de esos otros paquetes. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo que me interesa es que entendáis un poquito estos 4 primeros. ¿De acuerdo? Es lo fundamental. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues toda esta información que tiene el manifiesto, más todo el contenido, archivos en Flash, archivos de páginas web, las actividades, las presentaciones, los PDF, los archivos MP3, todo esto al final empaquetado es lo que nosotros luego integraremos en nuestra plataforma Moodle. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Porque en este caso, ahora lo que vamos a echar es un pequeño vistazo a algunos ejemplos, ¿de acuerdo?, de plataformas donde tienen contenidos SCORM, ¿de acuerdo? Lo que más quiero que veáis es que cuando elaboramos un SCORM tendremos aquí a la izquierda una zona donde veremos esa estructura que hemos establecido con los apartados principales y subapartados, ¿de acuerdo? Donde luego en la parte de la derecha es donde iremos viendo los contenidos educativos, ¿de acuerdo? El alumno podrá, en este caso, ir comprobando qué contenido ha visualizado, porque gracias a los scores iremos viendo unas marcas donde me indica claramente si hemos visto un contenido o no, ¿de acuerdo? O si hemos realizado alguna actividad en concreto. Veamos algún otro ejemplo, para que veáis que todos siguen más o menos una misma idea. En este otro, de igual manera, vemos a la izquierda la estructura de contenidos
y a la derecha el contenido en sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. ¿De acuerdo? Todos, como podéis comprobar, siguen la misma estructura. Lo que sí, si observáis, pues algunos scores harán referencia a solo, por ejemplo, a una unidad de trabajo, y otros scores, como este en concreto, pues podrá tener unidades de trabajo o lecciones dentro de ese score. ¿De acuerdo? Bien, pues concluyendo, ¿qué es lo que debemos de sacar de esta videopresentación? Pues en este caso, por un lado, ¿qué hay que planificar antes de construir? ¿Y eso qué nos da? Pues nos da un resultado de que tenemos scores adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos y actividades estarán en un mismo paquete. Los paquetes score podrán ser unidades de trabajo, podrán ser bloques de contenidos o un paquete score podrá ser un curso completo. ¿De acuerdo? Todo score debe de llevar una información obligatoria, tanto global como específica de los elementos internos, es decir, de los contenidos educativos que hemos ido elaborando. A esta información la denominamos manifiesto. Y dentro de un score hay dos tipos de recursos. En este caso, lo único que hay que tener son dos palabritas que hay que tener claras. Aquellos recursos que no tienen necesidad de comunicar nada a una plataforma Moodle, los llamaremos asset. Y aquellos recursos que informan a la plataforma Moodle sobre la nota del test que ha realizado el alumno, el tiempo en realizarlo o el número de intentos, los llamaremos SCO. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo único que debéis de saber por el momento sobre el proceso de elaboración de paquetes Score. En las siguientes videopresentaciones veremos que hay herramientas que me permiten elaborar estos Score de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos. Hasta luego.